Marlene, Patricia y José. Somos los integrantes del primer grupo de matemática número 3. Somos de Info, de la maestría en el segundo ciclo. El objetivo de estas pequeñas ferias es poder dar a conocer los conocimientos que tenemos en el área de matemáticas. Nuestra unidad a exponerse a los sistemas de medida, como pueden ver, está compuesta por el sistema MKS, el hexadecimal y el sistema inglés, la longitud, masa, área, tiempo, volumen, capacidad y temperatura. La longitud es la distancia que hay entre una distancia a otra. Por ejemplo, si viene siendo la longitud. La masa es la cantidad de cuerpo que posee obviamente un cuerpo. El área viene siendo igual y el tiempo es la duración, por ejemplo, el día, la hora, el segundo. El volumen viene siendo como la capacidad, por ejemplo, llevándolo al lenguaje dominicano, este es el chin del chin. Eso viene siendo la décima parte de esto, es como la masa. Exacto. ¿Qué más? Aquí tenemos la tabla de equivalencia. Muchas de ellas son conocidas, como es una libra es igual a 16 onzas, un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿qué más? Una pulgada es igual a 2.54 centímetros, un pie es igual a 12.12 pulgadas y así. También tenemos la unidad de temperatura que sirve para medir la temperatura corporal o la temperatura del medio ambiente. Entre las más, en la escala que es la temperatura, la más utilizada es Fahrenheit. Aquí hay una fórmula para convertir de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius. Aquí tenemos una actividad que es convertir de unidad a otra, pero en el mismo renglón de unidad. Aquí tenemos metros, kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, y para subir de una unidad a otra, simplemente dividimos entre 10 y para disminuir multiplicamos entre 10. Por ejemplo, 10 hectómetros a decímetros, simplemente multiplicamos por 10 y solamente un espacio. Y para dividir, o sea, que se divide, que es para sumar 13 centímetros a decímetros, dividimos entre 10 porque movimos un espacio. Si movemos 3 espacios, por ejemplo 10 milímetros a decímetros, serían 3 ceros. Aquí también tenemos los diferentes instrumentos que utilizamos para medida, ya sea la cinta métrica o esta cinta que ayudará a medir mayormente las medidas del cuerpo. También tenemos la regla que muchas veces la usamos para hacer figuras. Sí. Hay diferentes actividades, como dijo mi compañera, tenemos el juego de mesa, se pueden medir y también tenemos realización de ejercicios. Lo que quieran hacer. Y te gustaría saber cuánto mide 6 centímetros o pulgadas. Y quieren jugar, quieren hacer ejercicio. ¿Cuánto dijiste que mide? ¿Qué quieren hacer? Sería 5.16. Se puede medir para comprobar si son más altos o no. Mira la ¿Cuánto quiero poner que yo puedo 5.2 pies. ¿En qué te gustaría saber tu medida? ¿En metros, centímetros, pulgadas? En metros, ok. Decimos que un pie Se mide de frente. El grupo a continuación que van a ver es el grupo número 2. Está conformado por Tacha Rodríguez, Angelina Núñez, Katiuska García, Estefanía de los Santos y una servidora, Adriana y María Guzmán. En esta vamos a estar tratando todo lo que aprendimos en el transcurso del aprendizaje sobre el mismo tema, de las exposiciones, entre otros. Evidencia de la unidad 2. Integrantes del equipo. Diapositiva de lo expuesto en la exposición.
informe de los polígonos, práctica de los polígonos, examen elaborado de nuestra exposición por el equipo, y la ficha de evaluación, evidencia de nuestra exposición. A continuación tenemos un video de nuestra exposición. Esta asignatura me gustó mucho ya que pude aplicar nuevos conocimientos en cada una de las unidades trabajadas, en lo cual me va a permitir poder aplicar esos conocimientos a mis futuros estudiantes. ¿Qué aprendí de esta asignatura? Bueno, más bien de los polígonos, que fue el tema que nos tocó al grupo número 2. Yo aprendí que los polígonos son figuras planas, a diferencia de los poliedros, y que estos tienen todos sus lados y ángulos iguales. También pude aprender que para hallar cualquier cálculo o hacer una aproximación a ese cálculo recurrimos a la estimación. Otra cosa que aprendí es que es de suma importancia saber clasificar cada uno de los polígonos que se encuentran en nuestro día a día, tales como esculturas, entre otros. Otra cosa muy importante que también aprendí de la asignatura o del tema dado es que en ella también se trató lo que fueron diferenciar la circunferencia, el círculo, y también cómo hallar el área y la longitud del mismo. Se utiliza una fórmula especial para poder encontrar la medida exacta del mismo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Katiuska García y estaré hablando sobre los aprendizajes adquiridos en Matemática 3 con el profesor Alejandro Taveras. Entre ellos están sobre los sistemas de medida. Pude aprender de ellos que podemos convertir de una unidad a otra, ya sea para comprar cualquier tipo de material o instrumento que necesitamos. Y sobre los polígonos, pude aprender de ellos el área y el perímetro de cómo podemos medir cualquier tipo de terreno que deseamos comprar, ya sea para hacer una casa o hacer una piscina. Y sobre los cuerpos redondos y los poliedros, pude aprender de ellos que podemos calcular el área y el volumen para saber qué tipo de cantidad puede estar dentro de ellas, ya que son figuras que son tridimensionales. Hola, mi nombre es Estefanía de los Santos, estudiante de Matemática 3. En esta ocasión voy a hablar de los aprendizajes y habilidades adquiridos en la materia. En esta materia pude adquirir y desarrollar habilidades de razonamiento que me sirven tanto para aplicarlas en la vida diaria y que también me sirven de apoyo para mi formación como docente. Dentro de los aprendizajes adquiridos están los cuerpos redondos, los poliedros, cómo calcular el área y el volumen de un espacio y conversión de unidades. Mi nombre es Tasha Rodríguez y voy a hablar de los aprendizajes obtenidos en Matemática 3. A pesar de que tuve altas y bajas, fue muy fructífera ya que aprendí mucho. Mi unidad favorita fue la de los porque siento que
Ahora, continuando con la evaluación del maestro. Un maestro es aquel que propicia en sus estudiantes y cree en ellos el aprendizaje significativo. Y eso ha hecho el profesor Alejandro Taveras en Matemática 3 con nosotros. Ha creado en nosotros el aprendizaje significativo que lo podemos utilizar ya sea en problemas de la vida personal y ya sea en el ámbito académico o en la labor docente. Todo eso es gracias a todo su empeño y su dedicación en Matemática 3 con nosotros. Gracias. Nosotros somos el grupo 3 y estuvimos trabajando con los poliedros. Los poliedros son figuras sólidas tridimensionales que están compuestas por caras planas, bordes rectos y sus bordes están unidos por vértices. Trabajamos con lo que son los poliedros regulares, como los octaedros que tienen 8 caras, 12 aristas y 6 vértices. También tenemos aquí el dosaedro que tiene 20 caras, 30 aristas y 12 vértices. Continuando hablando sobre los poliedros regulares, en este caso yo voy a hablar sobre el dodecaedro, que está compuesto por 16 caras, tiene un total de 30 aristas. Este vendría siendo el tetraedro, por se parece mucho. Esta está compuesta por 4 caras, tiene un total de 6 aristas. Y este es el cubo, que son los primeros. Entonces aquí tenemos lo que es la pirámide rectangular por su base, está compuesta por 5 caras, 5 vértices y 8 aristas. Aquí tenemos lo que es la pirámide triangular, está compuesta por 4 caras y aristas. Aquí está lo que es la pirámide cuadrangular por su base. Ahora bien, yo voy a proceder a darle una pequeña explicación. Mis compañeros acá le hablaron sobre los poliedros regulares. Yo, junto a mis compañeras, le estaremos hablando sobre los irregulares. Estos se dividen en 2 grandes grupos, que es lo que ella acaba de explicarle, la pirámide, y yo, junto a mi compañera, le estaremos hablando sobre los prismas. Ahora bien, algo importante que quiero decirle, y es que usted podrá notar que tanto el tetraedro, que es un prisma regular, y la pirámide, que es un prisma irregular, tienen un gran parecido. Su base. ¿Por qué digo su base? Porque bueno, el tetraedro está conformado por cuadriláteros, los cuales son triángulos, y termina formando el tetraedro. Ahora, la pirámide de base triangular está todo conformado de triángulos. Esto termina haciendo que él sea un poliedro regular también. El prisma se nombra según su base. Aquí tenemos un prisma con base hexagonal. Es con base hexagonal por su número de lados. Este prisma tiene 6 lados. En total, sus caras laterales tiene 6 caras laterales y su base, que también es una cara, la cual en total tiene 8 caras. Este es un prisma octagonal porque tiene 8 lados. En total, este es un cubo, tiene 6 caras, es un cubo prisma regular porque todas sus caras tienen la misma medida, a diferente de este que es un cubo que sus lados son rectángulos pero su base es cuadrada, lo que lo hace En esta unidad yo aprendí a identificar y decir características de los poliedros y también a construir poliedros. Califico como que esta asignatura es un 10 de 10 porque logramos todos los objetivos que necesitábamos y esperábamos al inicio del cuatrimestre. Por mi parte, yo aprendí que los prismas son cuerpos geométricos formados por 2 caras paralelas e iguales. Estas caras las llamamos base y estas cuentan con tantas caras rectangulares como los lados tengan la base. Por ejemplo, tenemos, no sé, el prisma cuadrado. Bueno, el prisma cuadrado tiene 4 caras rectangulares. De los aprendizajes adquiridos en esta asignatura, puedo mencionar que logré aprender a convertir de una unidad de medida a otra. Logré identificar los polígonos, tanto los clasificados como cuerpos redondos. Todas las actividades realizadas en esta asignatura han sido de mucho provecho, principalmente las actividades realizadas en equipo, ya que fomentaba el trabajo en equipo y la metodología en la cual se implementaban las clases. El maestro era muy respetuoso y marcaba la diferencia al explicar, ya que sus explicaciones eran
fundamentales y puntuales. Buenas tardes, mi nombre es Uti Jonier y por mi parte me siento muy agradecido gracias a las asignaciones que nos dejó el profesor en la asignatura de la matemática 3, ya que estas fueron de mucha importancia para así saber cuál es la importancia de las matemáticas en la vida diaria. Uno de los conocimientos más significativos que tuve sobre esta es el hecho de saber que los poliedros están compuestos por polígonos, los cuales son figuras que nosotros vemos en cada momento de nuestra vida diaria, y por mi parte me siento muy agradecido con lo aprendido. Sean todos bienvenidos a nuestro acogedor, agradable pero pequeño espacio orientado hacia los cuerpos redondos. En esta ocasión les presentaremos nuestros conocimientos adquiridos en la asignatura de Matemática 3 impartido por nuestro profesor Alejandro Taveras. En esta ocasión les compartiremos sobre los cuerpos redondos, como dije anteriormente, leeremos cómo se forman cada uno de ellos, cuáles son sus definiciones y dónde podemos encontrar. Les dejo con mis compañeros. Lo primero que nosotros debemos de saber es qué son los cuerpos redondos. Cuando nosotros hablamos de los cuerpos redondos, son también figuras tridimensionales, que son esas que tienen 3 dimensiones como ancho, largo y alto, que al igual que los poliedros, que también son tridimensionales. Sin embargo, la diferencia es que los cuerpos redondos tienen una superficie curva, mientras que los polígonos son completamente planos. Los poliedros son cuadrados o son las figuras planas como rectangulares, triangulares. Esto lo que hacen es que giran, formando una superficie curva. Los principales cuerpos redondos, como ven aquí, son el cilindro, la esfera y el cono. Y cada uno de estos cuerpos redondos tiene una manera de formarse que parten de las figuras planas, como los polígonos, principalmente desde el triángulo rectángulo o desde el rectángulo. Vamos a iniciar de cómo se forma. Vamos a ver de cómo se forma un cilindro. El cilindro se forma a partir de un rectángulo. El cilindro se forma a partir de un rectángulo. El rectángulo tiene 2 lados. Uno es la generatriz y otro es el eje. La generatriz gira en torno a ese eje. Es como si ese rectángulo comenzara a girar y cuando vuelve nuevamente a su punto, pues forma 2 caras circulares. Y es allí como se obtiene el eje. Amiguito. Las distintas disciplinas, ciencias, trayendo ya lo que nos importa, que son las matemáticas, son estudiados desde la antigüedad en la trigonometría, geometría y cálculo. Además de que eso abarcan tanto como cilindros, esferas y que en realidad se ven las principales litro y cualquier. ¿Y cómo se forma un cilindro? Ahí se forma con un rectángulo y 2 bases circulares. Por ejemplo, cuando tenemos un rectángulo, tiene que girar en base a su eje 360 grados para formar un cilindro. En la vida cotidiana podemos ver los cilindros, como por ejemplo en este bloque. ¿En qué más? Ahora te pregunto a ti, ¿en qué más tú has visto esa figura geométrica en la vida cotidiana? ¿En una columna, por ejemplo? Si ustedes quisieran saber, por ejemplo, cuánta capacidad de agua le puede caber a un cilindro. Imaginemos, ustedes tienen este pote, pero no tiene ninguna medida, no tiene onza, no tiene nada, pero ustedes quieren saber cuánto cabe, qué cantidad de agua. ¿A ustedes les interesaría saber eso? Para eso se busca lo que es el volumen del cilindro. Edwin, ¿el volumen del cilindro? Dígame. El volumen del cilindro, para ello poner... Para el volumen del cilindro tenemos que buscar 2pi por radio cuadrado por altura. ¿Qué es esto? Una flecha. Sí, obviamente. De aquí. ¿Y esto? ¿Y eso? Una esfera. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar. De esto se forma esto. El giro en uno de sus ejes, por medio del diámetro, forma una esfera. Tiene que dar un giro de 360 grados para formar una esfera, un cilindro, un cono, sucesivamente. A los niños para que no se confundan cuando lo vean en la pizarra, una cartulina. Y que les felicito. ¿Qué material ustedes llevarían para enseñarles eso? ¿Qué?
¿qué materiales ustedes llevarían para enseñarle lo que la maestra preguntó? Por ejemplo, para el cilindro se podría llevar hasta una misma cartulina. O podemos llevar un tubo que ellos pueden ver en la vida cotidiana, un pedazo de tubo de esos que utilizan para el agua. Objetos que lo hagan vincular esa figura con la realidad. O sea, para que puedan aprender más significativamente. Luego de haber finalizado mi exposición sobre los cuerpos redondos, lo primero es que he aprendido y he reforzado el conocimiento de que al hablar de cuerpos redondos nos referimos a todos aquellos cuerpos que giran en torno a un eje y al girar forma una base circular o dos bases circulares como el cilindro o una base como el cono. Además de que los cuerpos redondos sí están presentes en nuestra vida diaria y el saber la fórmula de cómo calcular el cilindro, la área o el volumen del cilindro, la área o el volumen de la esfera sí son necesarias porque hay situaciones en la vida real, sea en arquitectura o en la vida cotidiana, por ejemplo, al tener un termo de agua que no tenga las unidades de capacidad que tiene este termo y es de forma cilíndrica, saber la fórmula para calcular el volumen podría ayudarme a mí a identificar cuánta capacidad de agua cabe dentro de este termo. Durante el transcurso de esta asignatura, puedo decir que obtuve grandes aprendizajes significativos para mí, en especial en el tema de los poliedros, ya que no sabía que existía una gran variedad de estos y mucho menos la cantidad de vértices o aristas que estos tenían, y su aplicación en la vida cotidiana como la arquitectura, ingeniería o la física. Durante mi exposición de los cuerpos redondos, pude reforzar mi conocimiento sabiendo que los cuerpos redondos son figuras tridimensionales. También los principales cuerpos redondos son la esfera, el cono y el cilindro. Un ejemplo de estos tres a nuestro alrededor puede ser un cono de tránsito, un tubo de plumería o una pelota de cualquier deporte, que sea circular. Aprendí a relacionar de manera no intencionada estos objetos con nuestra vida cotidiana. En definitiva, los cuerpos redondos tienen una gran importancia en nuestra cotidianidad, ya que podemos verlo en diferentes objetos que nos rodean y también nos pueden ayudar en diversas situaciones donde podemos utilizar las fórmulas que ya trabajamos en la clase de Matemática 3 para resolver problemas de la cotidianidad, como para saber la capacidad de un cuerpo redondo, de un objeto con forma de prisma circular, o la capacidad o volumen de una esfera, de un tanque de agua que tenga forma de esfera, etc. Es decir, que cada uno de los contenidos que se trató es porque nos va a ayudar a comprender más el mundo que nos rodea, las cosas o las situaciones que se nos pueden presentar. Luego de haber finalizado la exposición sobre los cuerpos redondos, es importante mencionar que los cuerpos redondos los encontramos en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y gracias a esta exposición pude comprender que a mis estudiantes debo enseñarle partiendo desde lo que ellos saben y además de eso, ayudándolo a relacionar los conocimientos con los objetos de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vaya a explicarle esos temas, no simplemente voy a presentarle en el PDI lo que es un cono, yo voy a llevarle un cono. No voy a decirle que una esfera es tal y tal cosa, voy a llevarle un objeto que tenga forma de esfera y así sucesivamente, ya que esos conocimientos nos sirven para ayudar a nuestros estudiantes a que comprendan este tema. No solamente puedo partir de lo que yo creo que ellos saben, yo tengo que saber realmente lo que ellos saben. Mi nombre es Edwin y yo les voy a hablar sobre las principales cosas que aprendí en esta unidad, que fueron sistemas de medida, los polinomios, los polígonos y principalmente los cuerpos redondos, que son figuras geométricas tridimensionales que giran en torno a su mismo eje, formando, por ejemplo, una esfera, el cono y el cilindro. Esta fue una de las principales cosas que aprendí.